Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, agradecemos nuevamente la preferencia por encontrarse con nosotros cada sábado en su programa A la Luz de la Verdad. Queremos reiterar nuestra dirección, carrera con Aníbal Pinto, número 370 en San Rosendo. Ahí usted nos puede encontrar y acompañarnos en los servicios de adoración. Estos servicios de adoración son todos los sábados en dos horarios, de 10:30 horas a 16 horas. También puede hacernos llegar sus dudas, sus consultas, puede usted tener acceso a diferentes estudios en la página web www.idnp.cl. En esta ocasión nos acompaña, como es costumbre, el pastor Francisco Ulloa Guay. Estimados televidentes, gracias a Dios por estar en este lugar y tener la oportunidad de conversar con ustedes de la palabra de Dios. Esperamos que este encuentro sea interesante para ustedes, para nosotros es interesante la palabra de Dios. Y siempre hay caminos que hay confusión al respecto y nosotros queremos aportar en algo. Señor, Dios les bendiga. Bien, tenemos hoy día un tema muy interesante. Desde los principios del cristianismo se ha cuestionado la figura de Jesús. ¿Es hombre? ¿Es Dios y hombre? Inclusive ha sido tema de división también en el pueblo que se dice guardador de la verdad, guardador de los principios de la ley. Este interesante tema nos lo aclarará nuestro pastor a la luz de las Sagradas Escrituras, pero antes vamos a dejarlo con una hermosa alabanza. Lo que
televidentes, ya nos saludamos y ahora es el momento de conversar de la palabra de Dios, ¿no? La historia de la mujer samaritana es conocida a todos nosotros, ¿no? Dice que iba el Señor Jesús con sus discípulos a un lugar determinado y pasaron a una ciudad samaritana a proveerse de los alimentos. Entraron los discípulos y Jesús se quedó ahí y le pidió agua a una mujer y empezó una conversación, ¿no es cierto? Samaria vivía momentos difíciles en esa fecha porque eran muchas etnias las que realmente se habían establecido en el lugar donde había sido expulsada las tribus de Israel. Entonces había mucha aprensiones respecto a cuál era la verdad respecto a Dios, ¿no? Entonces, en poco andar el diálogo de la mujer samaritana con nuestro Señor Jesús, ella se dio cuenta que estaba delante de alguien especial, ¿no? Entonces voy a leer una parte del diálogo, en el capítulo 4 del libro de Judas, versículos 19 en adelante. Dice así: dícele la mujer samaritana, ¿no? Señor, me parece que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Y aquí está el tema del cual quiero hablar yo en esta tarde, ¿no es cierto? Que, como lo introdujo nuestra hermana, tiene que ver que tengamos claridad respecto a Dios. ¿Es Jesús Dios? Si es Jesús Dios y su Padre Dios, tenemos dos dioses. Estas son las cosas que la gente no ha sabido responder. ¿Qué es Dios? ¿No es cierto? La gente se refiere a veces a Dios como un ser único, y Dios no es un ser único, ¿no es cierto? Dios es una forma de vida, y eso es lo que tenemos que aprender a distinguir. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, decimos, hoy por hoy los hombres están muy preocupados de su persona, no estamos hablando de un individuo, ni estamos usando la palabra hombre, ¿no es cierto?, como un individuo en particular, sino al género humano, masculino. Y esto es igual. Dios es una forma de vida. Eso es lo que nos enseña la palabra. Es una forma de vida, y nosotros debiéramos decir siempre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque verdaderamente esa es la forma correcta de entender, ¿no es cierto?, lo que es la divinidad, porque existe una diferencia, ¿no es cierto?, en las formas de vida que hay en el mundo. Si nosotros vemos acá, siquiera en la Tierra, ¿no es cierto?, podemos hablar como una forma de vida del género humano, podemos hablar como una forma de vida del género animal, pero hay otras formas de vida, ¿cierto? La naturaleza misma es una forma de vida, las plantas son vivas, es una forma de vida, ¿no es cierto? Entonces, lo relativo a Dios es de la misma manera, ¿no es cierto? Dios es una forma de vida. Cuando nosotros vemos, le voy a invitar a leer una palabra en el libro del Éxodo. Creo que la primera persona que tuvo un problema con esto fue Moisés, ¿no es cierto? Y de ahí es donde nace la enseñanza, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos comprender qué verdaderamente es, ¿no es cierto?, la divinidad. Vamos a ir al capítulo 3 y 4 del libro del Éxodo, es donde está la instrucción bíblica, que es lo que nos interesa. Y dice de la siguiente manera, ¿no? Dice aquí, en estos capítulos encontramos nosotros la historia del llamado a Moisés para ir a la liberación del pueblo. La historia está contenida en estos dos capítulos. Vamos a leer el 3 particularmente, ¿no? Dice, ya todos entendemos
como es el principio. Y aquí hay cosas que uno no puede, en realidad no puede dejar de detenerse. Mire cómo parte el capítulo, lo leo. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, ¿cierto?, sacerdote de Madián, dice, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, al monte de Dios. Había un lugar conocido como el monte de Dios, era el monte de Horeb. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. ¿Quién apareció? Si nos dice que era Dios, dice que era el ángel de Dios. Entonces aquí estamos en un problema. ¿Por qué razón? Porque el verso dice de la siguiente manera, continúa el relato, dice, y aparecióle el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Yo cuando he hablado con muchos hermanos de la iglesia, hay un coro que cantan los grandes, que cantan los niños pero nunca han meditado en esto. Dice, ¿quién estaba ahí? ¿Era Dios o era el ángel de Dios? Entonces, esas son las cosas que a mí me interesa de que se comprendan. ¿Por qué razón? Porque estamos nosotros en el siglo XXI, ¿cierto? La Biblia ya tiene siglos encima. Estuvo en el idioma hebreo, pasó al griego, pasó al latín, pasó al español, ¿no es cierto?, y pasó al italiano, y se habla en muchas lenguas en el mundo, ¿no es cierto? Entonces aquí dice el ángel de Dios, dice el ángel de Jehová en una zarza, en una llama de fuego. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa grande visión, porque ¿por qué causa la zarza? Dice, arde y no se quema. Y viendo Jehová, bueno, o sea, está el ángel y está Jehová, y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios, o sea, Dios estaba ahí, Jehová Dios estaba ahí. Entonces estas cosas, bueno, y el ángel de Jehová se fue. Por supuesto que todos entendemos el fondo del asunto, pero no lo podemos explicar, como pasa para muchas personas, muchas cosas en la religión, ¿cierto? Indudablemente de que la palabra que nosotros tenemos acá en castellano como ángel no es la palabra que sale en hebreo. Entonces, y eso se tradujo, ¿no es cierto?, primero al griego, angelos, después al latín, angelus, y después al castellano, ángel, pero no era la palabra hebrea. La palabra hebrea nos señalaba que ahí estaba Dios, el verdadero Dios. No es que hayan dos personas, no, simplemente era el ángel de Dios, o sea, era el verdadero Dios que estaba ahí. Y esto quedó escrito así porque por causa de todas estas cosas que tienen que ver con que la palabra haya llegado a todo el mundo. Entonces Moisés dijo, iré yo. Y viendo Jehová que iba a ver, llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, no te llegues acá, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Y él le dijo, yo soy el Dios de tus padres. O sea, no es un ángel. Un ángel es una forma de vida. Y eso tenemos que tener muy claro nosotros. Los ángeles son creados, ¿no es cierto? Y entonces su vida está determinada por eso. Son eternos, por supuesto, pero son creados. Y Dios no es creado, es increado. Entonces está acá Dios, ¿no es cierto? Y esta cosa de las traducciones nos hacen ver acá que estaba el ángel de Dios. No, no estaba el ángel de Dios, estaba Dios, ¿no es cierto? Ahora vamos a seguir viendo, porque esto es una cosa muy grande. Dice, y dijo, no te llegas acá, y eso lo leímos. Verso 7, y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocimiento de su angustia. El versículo 13, y dijo Moisés, he aquí, bueno, Dios le da la orden a Moisés, ¿no es cierto? Y Moisés nota que se le viene un cerro encima, porque no era cosa. Primero que todo, él era un fugitivo de Israel, ¿no es cierto?
Esas cosas tenemos que tenerlas claras. Él llegó ahí al lugar donde se casó, huyendo de Egipto porque había dado muerte a una persona. Entonces no era cosa de volver ahora, como si nada, ¿no es cierto?, y empezar a tener un grado de autoridad. Entonces buscaba toda la forma de escabullir el bulto, dice. Entonces, ¿qué soy yo para que vaya a Faraón, dice el verso, y que saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Luego que hubiera sacado a este pueblo de Egipto, serviré a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí yo llevo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y aquí empieza ahora una serie de situaciones, ¿no es cierto?, que nosotros nunca nos hacemos. La gente piensa que saber quién verdaderamente Dios es un pecado. No, las cosas que están escritas son para nuestra enseñanza, para nuestro conocimiento, para que sepamos en qué estamos. Aquí no pretendemos bajo ningún punto de vista faltar respeto a la autoridad de Dios y venir a hablar de él acá como... No, aquí estamos hablando lo que él declaró, y lo que está declarado en la Sagrada Escritura es para nosotros, ¿no? Entonces dice, y dijo Moisés a Dios, aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Ahora aquí se produce una situación, lo mismo que se produjo en el verso primero, cuando habla del ángel de Dios, aquí se produjo otra situación, porque si a usted lo llama por teléfono, ¿no es cierto?, y obviamente usted no sabe quién le está llamando, no conoce el número de teléfono, ¿quién llama? Y el que está al otro lado le dijera, yo soy el que soy, bueno, uno dice, esta es una pitanza. Entonces no hay ninguna forma respetuosa de responder. Para el español no, pero como él nos contestó en hebreo, ¿no es cierto?, yo soy el que soy significa, ¿no es cierto?, el que existe por siempre. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de que nos enseñen la Biblia hebrea en hebreo, ¿no es cierto?, que nos enseñe eso, no va a leer aquí yo soy el que soy, va a leer para nosotros, va a traducir yo soy el Dios que existe por siempre, yo soy el ser que existe por siempre. Entonces eso significa yo soy el que soy, ¿no es cierto? Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, o sea, el Dios que existe por siempre me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Entonces aquí ya ahora da un nombre, ¿no es cierto?, da un nombre, ahora quedó escrito este nombre en nuestro idioma, Jehová, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos que hacer una doctrina de esto, pero debemos entender el razonamiento puro, porque si tenemos ahora una Biblia en castellano, ¿no es cierto?, es porque nosotros hablamos castellano, pero no podemos aceptar todo lo que se nos venga encima, sabiendo ahora en el mercado que ha caído la Biblia. Desgraciadamente tenemos que decir, en el mercado que ha caído la Biblia, porque la Biblia está absolutamente transformada, ¿no es cierto?, de acuerdo a las pretensiones de lo que se dicen los enseñadores de la palabra de Dios. Hay algunas sociedades bíblicas que son dirigidas por varios grupos protestantes, otras por grupos determinados, por ejemplo como la Biblia que tienen ahora los testigos de Jehová, la Biblia de Scofield también es una Biblia de un movimiento religioso. Entonces hay estos cambios que lamentablemente nosotros como hijos de Dios tenemos que ser advertidos. Pero el punto central es que este es el único versículo de la Biblia y es la única vez que en la Biblia se nos revela quién es Dios, ¿no? Y se dice ahí que Dios es el ser que existe por siempre, sin principio ni fin de día. Entonces cuando nosotros miramos todo el espectro, ¿no es cierto?, de seres vivientes que nos presenta la sociedad, o particularmente miramos el espectro de los seres vivientes que nos presenta la religión, nosotros encontramos que la religión dice que está Dios, que están los ángeles, y hay una diferencia entre ellos, ¿no es cierto? Cuando dice la palabra yo soy el que soy, dice Dios, soy el ser que existo por siempre, sin principio ni fin de día. Y los ángeles que tienen principio y fin de día, ¿no es cierto?, tenemos que considerar indudablemente
¿Por qué digo que los ángeles tienen principio y fin de día? Porque definitivamente la tercera parte de los ángeles que se rebeló contra Dios un día va a ser exterminada. Entonces tienen fin de día, algunos. Pero Dios no tiene fin de día, ni tiene principio de día. Entonces existe una diferencia y se van a llamar de otra manera, ¿no es cierto? Así como el género humano, los hombres, el hombre abarca hombre y mujer, ¿no es cierto? Es otra cosa decir animales y otra cosa es decir insectos, ¿no es cierto? Y otra cosa es decir ángeles, aunque entre los ángeles hayan querubines, serafines, entre los ángeles no hay Dios. Dios está sobre ellos, entonces es otra forma de vivir. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Entonces, si estoy pensando, ¿no es cierto?, en nuestro Señor Jesucristo, la gente, la religión, en términos generales, no mira a Jesús, ¿no es cierto?, antes de aparecer, antes de nacer de María. Y ese es una equivocación de parte de esto. Cuando nosotros vemos Juan capítulo 1, dice la palabra de Dios, y creo que todos lo conocemos, este versículo dice: en el principio era el verbo. Lo vamos a leer. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces aquí está, o sea, nos está diciendo que Dios, aquel, era el verbo, sino que el verbo también era Dios, ¿no es cierto? Vamos a leer el capítulo 1. Verso primero. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra nosotros no la conocimos en hebreo, la conocimos en griego, y la palabra en griego es logos, y logos significa palabra. Entonces, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, no era esta cosa que nosotros escribimos o que nosotros pronunciamos, ¿no es cierto? Él iba a representar la palabra del Padre. Eso era lo que tenía. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Juan también lo dice: porque al Padre nadie lo oye, jamás. Nadie ha oído su voz, y eso lo dijo el propio Señor Jesucristo, así que no puede ser de otra manera. Entonces, la relación que tiene el ser humano con la divinidad es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya llegará. Cuando ustedes leen el Apocalipsis, cuando desciende la Jerusalén celestial, ahí recién aparece el Padre. Pero cuando Él aparece, ya de una u otra manera la sociedad humana se ha purificado y está en condiciones verdaderamente de que llegue en su medio el Padre. Ninguno de nosotros resistiría ver al Padre en las imágenes del Padre que aparecen, ¿no es cierto?, en visiones, como son las visiones de Apocalipsis, por ejemplo. No lo ve, no lo distingue, ¿no es cierto? Pero hace una descripción del apóstol Juan de lo que ve, pero nadie ve. Y además, hay que tener en consideración, lo que él está viendo es una visión. Usted puede soñar con Dios y puede verlo sentado en su trono porque tiene todo eso metido en la cabeza, pero usted no está viendo a Dios, porque a él nadie lo ha visto jamás. Entonces, si alguien ha visto a Dios, ha visto al Hijo. Entonces, naturalmente, el Hijo es un Dios. Entonces tenemos dos dioses. No, por favor. Un género de vida, Dios, donde existe el Padre y el Hijo. Y es lógico que así sea, ¿no es cierto? Porque si usted es humano y tiene un hijo, ¿qué va a ser el hijo? Cuando estamos hablando de género, tiene que ser humano. Aunque muchas veces los papás le dicen animal a los hijos, pero eso ya es otra cosa, cuando los hijos se pasan de la línea. Pero en realidad, aunque los traten así de mal, ¿no es cierto?, es un humano. Y acá, sí, el que nosotros conocimos como el Hijo de Dios, es Hijo de Dios, Él es Dios en esencia, porque la divinidad es una esencia en existencia, y eso es lo que tenemos que tener claro. Y estas cosas de repente al mundo se le confunden. Hay una iglesia que dice que no, que lo único que existe es el Hijo de Dios. Entonces, la pregunta, cuando Jesús dice lama sabachthani, ¿con quién estaba hablando? No estaba hablando con su interior, estaba clamándole al Padre que tuviera misericordia de él, que se apiadara de su dolor. Me dijo: Dios siente dolor, lógico. Él está ahora en su condición humana, ¿no es cierto? Dice, dejó
el trono y dejó la grandeza de Dios. Cuando lee Gálatas, capítulo 4, ¿no es cierto? Dice, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿quién? Envió a su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús el Hijo. Entonces Dios es el Padre, pero aquí dice que el Hijo también es Dios. Entonces, venido el cumplimiento del tiempo, el Padre envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbito a la ley, para redimir a los que estaban debajo de la ley. ¿Por qué razón? Porque la creación de Dios, el género humano, definitivamente iba a perdición. Y Dios no hizo al hombre para que fuera a perdición. Dios tenía un propósito, ¿no es cierto? Tal vez nosotros estemos relevando a la tercera parte de los ángeles que cayó, ahora ellos en una condición diferente, porque los ángeles fueron creados casi perfectos. Casi perfectos, porque cuando se les entregó el libre albedrío, ellos no supieron usar. Si lo hubieran sabido usar, todavía tendríamos esa igualdad, ¿no es cierto? A nosotros Dios nos hizo, ¿no es cierto? Pero no nos hizo seres divinos. Nos colocó en la tierra. Nos entregó la tierra para que hiciéramos algo. Nos dio la posibilidad de ser soberanos. Nos dio primero la posibilidad. No fuimos hechos mortales ni inmortales. Simplemente fuimos hechos, y lo que pasara en el futuro con nosotros iba a depender de nosotros. Eso es el libre albedrío. ¿Y qué pasó? El hombre pecó. Y por el pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos, por el pecado entró la muerte. Entonces ahora con eso indudablemente estaba condenada toda la humanidad. ¿Qué significaba que estuviera condenada toda la humanidad? Significaba lisa y llanamente el fracaso del plan de Dios. Imagínense que inmenso. Pero Dios no fracasa. Dice, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimirnos. Porque cuando Él se propone, las cosas son. Pero ahora no era, el hombre no era como hacer las aves de los cielos, el hombre no era como hacer los ángeles. El hombre era, ¿no es cierto?, para hacer lo que Dios quería que fuera, ¿no es cierto? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que comprender. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es una forma de vida, ¿no es cierto? Donde está el Padre, donde está el Hijo. Debemos hablar nosotros realmente nuestro léxico cotidiano, cuando nos referimos a ellos, debe ser Dios el Padre, Dios el Hijo. Siempre debiera ser de esa manera, ¿no es cierto? Porque así vamos a terminar entendiendo la esencia de la creación de Dios, la parte más importante, estimados hermanos, ¿no es cierto? Esta división que hizo Él, los que hicieron el cielo, la tierra y toda la vida y todo lo que nosotros vemos, estaba el Padre y estaba el Hijo. Y esa es una cosa importante. Volvimos a Juan 1, dice, en el principio era el verbo, ya sabemos, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, ¿qué está claro? Ahora, ¿qué pasó? ¿Quién hizo la obra de la creación? El Padre. No, nos dice la palabra de Dios. Nos dice, toda. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces aquí se forma otra confusión, ¿no es cierto? Cuando dice la palabra por Él, ¿no es cierto? Pero no debemos confundir nosotros los conceptos, por Él y para Él, porque aquí está también esclarecido esto, ¿no es cierto? Dios permitió, Dios le dio la libertad a su Hijo para gobernar este sistema, para que este sistema, que es el género humano, llegara un día al nivel que Dios quería que fuera esta nueva creación, para proyectar, ¿no es cierto?, o para recrear lo que había sido su proyecto primitivo, ¿no es cierto? Una raza, no sé si es el mejor concepto, pero una forma de vida diferente a los ángeles que ya se habían rebelado contra Dios, a pesar de que Él les había dado todo, ¿no es cierto? Y diferente a ellos, y que pudieran ser sumisos a los principios y considerar la verdad, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas, estimados televidentes, de repente las estamos dando por sentadas, de repente la gente habla de Dios, pero no entiende lo que es verdaderamente Dios y qué es lo que nosotros debemos tener claro en nuestra mente.
¿Por qué debemos tenerlo claro? Por las cosas que están pasando ahora, estimados hermanos. Por comprender, ¿no es cierto?, la razón de ser de nuestro Señor Jesucristo en nuestro medio. Ahora se ha hecho un culto a Cristo y lo merece, absolutamente. Pero nos estamos olvidando del Padre, ¿cierto? Y aquí hay un cerebro rector, ¿no es cierto?, medular, que creó un plan, que lo puso por obra su Hijo, ¿no es cierto?, y que el rector de ese plan, ¿no es cierto?, y que tiene la obligación a costo de su propia vida, como fue la muerte en la cruz, ¿no es cierto?, de que el hombre llegara un día a la perfección de ser verdaderamente un hijo de Dios. Por eso cuando el apóstol Juan logró creer verdaderamente en la doctrina de la divinidad, entonces dijo: ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y aquí hay una cosa que es clara: veremos a Cristo como Él es, porque lo vio la humanidad como Él es, ¿no es cierto? Tuvo una pequeña noción vaga. 3 personas tuvieron la oportunidad de vagamente conocer como Él es. Y ese es un punto interesante. El monte de la transfiguración, ¿no es cierto? Estaban ahí, estaba Pedro, Juan, no me acuerdo que otros apóstoles, habían 3 apóstoles, y de repente Jesús, ¿no es cierto?, se transfiguró, y ellos pudieron conocer a Abraham, ¿no es cierto?, y se dieron cuenta de qué es lo que estaba pasando. Pero ¿se daban cuenta? No se daban cuenta, ellos estaban viendo, estaban tomando noción, porque eso servía un testimonio para que ellos supieran en qué se estaban metiendo. Porque la sociedad a veces habla de Dios, se llena la boca de Dios, pero no se da cuenta en qué se está metiendo, qué significa tener esta relación tan grande con Dios. Entonces dice, ¿quieres que Elías era otro? ¿Quieres que hagamos 3 habitáculos aquí? Un pabellón para ti, un pabellón para Elías y un pabellón para Moisés. No sabían en qué estaban metidos, y era la transfiguración. Dios les mostraba, tenían que entender ellos cómo iban a hacer las cosas en el tiempo del fin, para que ellos fueran los baluartes de esta fe que recién iba a empezar a proyectarse al mundo entero, estimados hermanos. Entonces es importante que nosotros tengamos el conocimiento de estas cosas, y es importante que meditemos a la vez. Yo me fijaba, bueno, de allá se tiene que notar para acá, no soy de ahora, ni soy de ayer, ni soy de anteayer, soy de más atrás todavía. Y en la iglesia me acuerdo yo cuando se hacían las oraciones y decía: todas estas cosas, Señor, te las pido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y como fui medio intruso, oye, pero ¿a quién le está clamando usted? ¿A Dios? No, porque si tú estás diciendo todas estas cosas te las pido a Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. O sea que hay Padre, hay Hijo, hay Espíritu Santo y hay Dios también. Entonces, de repente, las cosas empezaron a cambiar, se empezaron a hablar en la sociedad de estas cosas, ¿no es cierto? Y ahora ya es una conversación común, que es interesante que usted también la tenga. Entonces, que es interesante que todos podamos entender este razonamiento. Dios el Padre, Dios el Hijo, y el Espíritu Santo Dios no. Nos dice la Biblia que el Espíritu Santo sea Dios, bajo ningún punto de vista. Primero que todo, por el nombre que tiene. Espíritu, ¿qué es el Espíritu? Espíritu es un ser que no tiene forma física, ¿no es cierto? Cuando dice en la palabra, me parece, creo que este punto fue tocado en el sermón de la semana pasada. El hermano nos traía a colación el hecho cuando el Señor Jesucristo sopló para que ellos recibieran el Espíritu Santo. O sea, y no salió de Jesús una persona y la lograron conocer. No, nada de eso. Fue una fuerza, fue un viento, ¿no es cierto? Algo que llegó a ellos, ¿no es cierto? Y los capacitó para que pudieran pasar esos 40 días, ¿no es cierto?, hasta que escogieran verdaderamente un Dios de lo alto de Dios, ¿no es cierto? Y ahora recibieran en esencia lo que era verdaderamente el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza divina, ¿no es cierto? Es una forma de manifestación de la voluntad de Dios, pero no es Dios.
Y esas cosas están aquí, en la Biblia, estimado hermano, y usted tiene que entenderla. Tiene que entenderla. Porque aquí hay una cosa que es clara. ¿Qué es esto? A cualquiera que le pregunte, esta es la palabra de Dios. Y mire lo que pasa con la palabra. De repente, usted es chileno y llega acá un español, ¿no es cierto? Y usted está con él y le dice, y usted, el español le pregunta, ¿qué pasa ahí? Es que es un niño que va corriendo todo Sancho. Es un gallo que va corriendo todo Sancho. ¿Va a entender eso? No lo entiende naturalmente, porque cada uno tiene su propio lenguaje. La Biblia tiene un lenguaje y nosotros tenemos que entender el lenguaje de la Biblia. Y no podemos hacer otra cosa, ¿no es cierto?, para entender la verdad. Así como un extranjero, si no entiende el lenguaje que nosotros hablamos, no entiende lo que verdaderamente somos, no entiende lo que está pasando, así tampoco. Si usted no entiende el lenguaje de la palabra de Dios y lo que Dios tiene aquí establecido, indudablemente que no va a poder entender lo que significa la fe, lo que significa la verdad. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesita, si aquí no hay otro camino. No hay otro camino. La palabra de Dios es el camino que nosotros debemos seguir. Pero si no la entendemos, ¿cómo? La Biblia no es una cosa de interpretarla, estimado televidente. Debemos entenderla en su propio mérito. Nosotros tenemos que adaptar nuestro intelecto, ¿no es cierto?, a la historia bíblica, a los momentos bíblicos, a la palabra bíblica, al modo de ser de nuestro Dios. No podemos tener otra forma. Hoy día todas las iglesias hablan del amor, pero todavía no nos podemos juntar a conversar. Todavía no nos podemos. Y no nos vamos a juntar a conversar. Por eso es que el mundo va a ser una parte condenada y va a ser otra parte salva. Y muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, imagínate lo que dice la Biblia, en tu nombre hicimos milagros, los milagros. En tu nombre hicimos milagros. En nuestras plazas enseñaste. En tu nombre lanzamos demonios. Apartados de mí, obradores de... Pero ¿cómo obradores de Dios? Yo en el nombre de Dios estoy haciendo milagros. Así va a ser. ¿Por qué razón? Porque usted cree y conoció la verdad de Dios. ¿No es cierto? Pero de repente le quedó grande. Y de repente es más fácil, ¿no es cierto?, seguir el tráfico de la gente y no entender la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que ya es la eterna. Que Dios de paz le bendiga. Les voy a invitar a entonar una alabanza, a escuchar una alabanza, ¿no es cierto?, para continuar con nuestro programa.
Ya estamos de vuelta después de haber escuchado esta hermosa alabanza y también de haber disfrutado de este tema tan interesante que nos trajo nuestro pastor Francisco Ulloa Juárez. Solo para que quede claridad en la gente que nos está viendo en su casa, pastor, quisiera yo preguntarle del tema que usted acaba de exponer, ¿por qué a través de las Sagradas Escrituras se mencionan diferentes nombres para referirse a Jesús? ¿Es que Dios Padre tiene un plan en ello? Porque podría haberlo, para que no se produjera esta confusión, ¿cierto?, de que es Dios, no es Dios. ¿Por qué tiene diferentes nombres a través de la historia bíblica? Perfecto. Bueno, en el pueblo de Israel, los nombres es una cultura que debemos estudiarla, ¿no es cierto? Por ejemplo, Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, ¿no es cierto? Y era un hombre estéril, como su mujer era estéril, no podían tener hijos, ¿no es cierto? Entonces, amaba a Dios, pero no era reconocido todavía como hijo de Dios. Entonces, cuando Dios hace el pacto con él, le cambia su nombre y le coloca Abraham, porque el nombre debe obedecer, ¿no es cierto?, a la razón de la existencia de cada individuo. Entonces, la palabra de Dios en muchas ocasiones, por ejemplo, usa esta diversidad. Me parece que en Josué, no estoy seguro si voy a llegar allá, pero voy a intentarlo. En el capítulo 15 me parece que el versículo habla, ¿no es cierto? No era el versículo 15, pero aquí dice que Jehová habló con palabras de Jehová. ¿No? Entonces, ¿cómo se entiende esto? Jehová habló con palabras de Jehová. Suena como una redundancia. No era redundancia. Jehová, el Hijo, habló con palabras de Jehová, su Padre. ¿Qué significaba Jehová? El ser que existe por siempre. El Padre, el ser que existe por siempre, al ser que existe por siempre, que era el Hijo, ¿no es cierto? El mayor le habló al menor con palabras divinas, con sus palabras, con las palabras de sabiduría que el mundo no podía oír, que la sociedad en aquel entonces, que tenía que transmitirla el Señor Jesús. Por eso que se dice que Él era la palabra, ¿cierto? Porque Él no iba a inventar una fe de Él, sino que Él iba a revelarle a la humanidad el propósito del Padre, ¿cierto? Él no iba a inventar. Cuando Él estuvo en la tierra lo dijo muy claramente: las palabras que yo hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Y ahí está la dualidad de la divinidad, el Padre y el Hijo Dios. ¿No es esto? Claro. Sí, absolutamente. Ahora, hemos hablado de la función de Jesús en el principio, de Dios Hijo en el principio, como el verbo, como la palabra, como que también acompañó al pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Pero acerquémonos un poco más a la época en que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es la función de Dios Hijo hoy? Bueno, dice el apóstol Pablo contesta, dice: entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Él es el mediador. Nosotros aquí hay muchas personas que le ruegan al Padre. Nosotros tenemos que rogarle al Padre en el nombre del Hijo. Hay un formulismo. Entonces Él es el mediador, Él es el encargado ahora de llevar a la humanidad al momento límite, o sea, al momento más alto de su nivel, que pueda tener una relación con el Padre. Mientras eso no pase, por eso que dice la palabra después en Corintios 15, dice: cuando todas las cosas sean hechas, entonces también el Hijo entregará, dice, el reino al Padre, y ahí será la humanidad con Dios el Padre. Eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. ¿Y en el milenio, después del milenio? Bueno, hay dos momentos. El milenio es una cosa, ¿no es cierto? El milenio es el momento del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente que ahí van a estar sus hijos, ¿no es cierto?, en el nivel de autoridad, ¿cierto? Los que hayamos logrado de alguna manera ser considerados hijos de Dios, vamos a estar en el milenio.
Pero el milenio es eso, el milenio, son 1000 años. Es una época larga de vida donde la existencia en la sociedad va a ser de forma diferente. Primero van a estar los hijos de Dios que fueron resultados transformados, ¿cierto? Pero también va a estar una cantidad de personas que no van a morir. Cuando ustedes ven, por ejemplo, lo que pasa en Zacarías 14, habla muy claro, y todos los que quedaron, de los que vinieron en contra de Jerusalén, dice, vendrán de año en año, dice, a servir al rey Jehová de los ejércitos. Y más que eso, dice, el niño, dice, vivirá 100 años, o sea, ese va a ser el límite de edad, y ese va a ser el límite que esas personas van a tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de creer verdaderamente y de convertirse y de servir a Dios. Y si no, van a pasar a la otra etapa, a esperar la resolución de la segunda oportunidad. Entonces, en el lapso del milenio, todavía la humanidad no va a conocer al Padre, ¿no es cierto? Va a venir todo ese momento, va a venir el juicio final, va a venir el exterminio absoluto del mal. Entonces ahí va a bajar, dice, del cielo la Jerusalén celestial. Y ahí el Padre en su trono, ¿no es cierto?, va a ser reconocido ahora por los que verdaderamente logremos llegar al final. Mi esperanza. Ahí tenemos otro interesante tema, pero quedaría para otro programa. Bueno, usted dirá, los programas termina. Hay una pregunta que yo había preparado con anticipación, pero usted la respondió casi al final de su tema, que tenía que ver con el Espíritu Santo, porque muchas iglesias consideran efectivamente al Espíritu Santo como un tercer personaje, una tercera persona de la divinidad, ¿cierto? Entonces, como para definirlo, podríamos decir, de acuerdo a lo que usted señaló en su tema, que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Es la fuerza que Dios tiene provista, ¿no es cierto?, para proveernos a nosotros para terminar nuestra carrera, porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder llegar al final de nuestra carrera, porque Dios sabe nuestras debilidades, porque Dios sabe que ya Satanás ha ganado gran parte de la batalla. Dios sabe que la humanidad, nadie se va a salvar, esa es la cosa, o sea, o nadie va a merecer la salvación, ninguno de nosotros va a merecer la salvación. Por eso dice la palabra de Dios, la dádiva de Dios es la vida eterna. O sea, si es una dádiva, yo no me la gané, y eso nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es la fuerza, ¿no es cierto?, que tal como cuando Jesús sopló sobre los discípulos y los hizo, se les abrió la mente para que entendieran. Eso es lo que va a pasar ahora, o lo que está pasando ahora, lo que debe pasar. Pero mira cómo no funciona el Espíritu Santo. Son personas buenas, ¿entendiste? Personas absolutamente conscientes de que existe un Dios, que creen absolutamente en Él. Con principios, con valores, buenos vecinos, exacto, buenos trabajadores. Claro, buenas personas admirables. Dice, se postran delante de una imagen que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que tiene pies y no anda. ¿Por qué eso? Porque no han recibido el Espíritu Santo de Dios. La puerta está abierta para ellos, pero tienen que darse cuenta que esto es un engaño. Hay una fundamentación. La fundación de la Iglesia de Dios no es lo que dice el pastor, no son los reglamentos de la Iglesia. La fundamentación de la Iglesia de Dios son la Sagrada Escritura. Y aquí la Sagrada Escritura nos enseña qué debemos hacer. Y que si nosotros empezamos a considerar, ¿no es cierto?, cada cosa de esto, cada situación que está aquí, con lo que hace el mundo, nos daríamos cuenta la barbaridad grande. Imagínate, bueno, estamos apenas empezando un año, pero 2 meses atrás, ¿no es cierto?, la humanidad entera celebró el nacimiento de nuestro Señor Jesús. 2 meses atrás apenas. Millones de personas intelectuales, lo mejor, lo más granado de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, pero no se dan cuenta de que sin la Biblia es imposible fijar el nacimiento de nuestro Señor. Y la historia nos señala cómo fijaron el nacimiento del Señor Jesús en una metodología que no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con la ciencia de la educación, con la ciencia de la historia, con la ciencia de la investigación.
La fijaron porque sí nomás, ¿no es cierto? Y así resultaron que nuestro Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre. Y la Biblia no dice eso, ¿entiendes? Pero la gente cree eso. Hay ahora algunas personas que creen porque es una buena farra que se pegan, ¿no es cierto? Un buen momento feliz que tienen, pero no se han dedicado a investigar. Oye, personas inteligentes, famosas, tantas cosas preciosas que hay, pero no se dan cuenta de cosas tan básicas, ¿me entendiste? Yo me acuerdo, por ejemplo, me parece que fue con ocasión de la instauración del nuevo papado, como o no fue esta cosa de la canonización del padre Hurtado. Ahí fue los mejores cerebros de nuestro país. Estaba el rector de la Universidad Católica, no sé qué otro rector estaban los más grandes dirigentes del país, ¿no es cierto? Todos los intelectuales, todos los sabios, todas las personas distinguidas, y no se dan cuenta cómo es posible, por ejemplo, yo soy malo, ¿no es cierto? Pero por el hecho que llevo una sotana, voy a agarrar a este otro que es tan malo como yo, y a ese lo voy a hacer santo. Entonces ese santo yo lo tengo que venerar. Pero como si tú eres menos, tú podías, ¿entendí? Es como que dijéramos, allí estamos en esta fábrica, entonces el obrero Pedro va a nombrar gerente de la fábrica. No puede nombrar al gerente de la fábrica, la cosa viene de arriba a abajo, ¿no es cierto? Y eso pasa, ¿entendiste? Y ahí estaban nuestros representantes delante de la estatua, persinándose y resignando y rindiéndole pleitesía. Yo creo que si hubiese habido un milagro y que hubiese resucitado el padre Hurtado, del que yo he leído bastante, no habría retado todo. No habría retado todo. Esa era todo un personaje. Sí. Pero en términos prácticos, entonces, lo que nos sirve a nosotros a diario en nuestra cotidianidad, cuando nosotros pedimos a Dios en oración, o agradecemos a Dios en oración, o agradecemos por los alimentos, ¿cuál debe ser esa forma? Digamos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, porque se acostumbra a poner ahí en el nombre del Espíritu Santo también. Todas las cosas que me hiciere al Padre en mi nombre, estas serán hechas, ¿cierto? El formulismo en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo quedó establecido para algunas ceremonias en particular, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros debemos pedirle al Padre en nombre a Dios es en nombre, todas las cosas que pidieras al Padre en mi nombre, estas cosas va a ser de eso. Entonces esa es la forma de adoración. Y una última pregunta, pastor, porque ya la hora nos está encontrando, es, yo mencioné en la presentación de su tema que inclusive en el pueblo que se dice guardador de la ley, este tema ha sido causa también de divisiones. ¿Qué pasará con aquellos que desconocen la divinidad de Jesús? ¿Cómo? ¿Qué pasará con estas iglesias guardadoras de la ley que desconocen a Jesús como Dios? Que no son guardadores de la ley. Pero guardar el sábado, claro. hacer la fiesta solemne. Bueno. Hay cosas, ¿no es cierto? Las iglesias, algunas iglesias protestantes dicen que si ahí se manifiesta el Espíritu Santo, con eso están al otro lado. Y estos otros dicen, nosotros guardamos el sábado de la fiesta solemne y con eso estamos al otro lado. Pero no es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Cuando tú dices, por ejemplo, cuando se levanta el profeta Isaías, en el capítulo 1, dice, yo no quiero vuestros sábados, no quiero vuestras lunas nuevas. Entonces los otros dicen, ¿ves? No hay que guardarlos, no. Príncipes de Sodoma. ¿Por qué les dice así? Porque estaban guardando el sábado, pero se portaban mal. Si la fe es una cosa integral, es no hacer cosas buenas, sino es ser bueno en esencia. Y eso es lo que la sociedad no ha comprendido. Entonces yo creo que hay muchas iglesias que guardan el sábado, que guardan la fiesta solemne, pero eso no quiere decir que llegaron a la meta. No hemos llegado a la meta. Nosotros, cuando vamos a llegar a la meta, cuando seamos capaces de ser buenos, ser absolutamente buenos en nuestro interior. Porque lo que comulga con Dios no es la máscara que nosotros nos ponemos cada día. Por eso que después va a desaparecer esto, porque esto es un engaño, ¿no es cierto? A lo que Dios le interesa es lo que somos dentro de nosotros. Y ahí está la clave. Por eso que cuando dice, por ejemplo, cuando dice allá en la tercera, dice, muchos me dirán aquel día, no te sirve, no sirve lo que tú creas.
sirve lo que tú eres. No sirve lo que tú aparentas, sirve lo que tú eres. Y para que te sirva lo que tú eres, debe ser integralmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso cuesta mucho. Muy interesante, pastor, lo que nos ha traído hoy día, porque dan ganas de seguir preguntando, como por ejemplo, ¿qué papel tiene el género humano en esto? Usted algo mencionó respecto de que podríamos llegar a ser dioses, pero no lo vamos a tocar hoy día. Lo vamos a dejar de tarea para un próximo programa. Perfecto. Porque eso sí que requiere bastante tiempo para ser desarrollado y una altura de nivel, pero para poder entenderlo también. Ha llegado el final de nuestro programa. Muchas gracias nuevamente por permitirnos entrar a sus hogares con este su programa La Luz de la Verdad. Los invitamos nuevamente para que usted siga conversando de estos temas, acercarse a compartir con nosotros en Carrera con Aníbal Pinto número 370 en San Rosendo. Los dejamos cordialmente invitados a nuestros servicios de oración todos los sábados en los horarios de 10:30 horas de la mañana y a las 16 horas. Y todas las preguntas, dudas, consultas, usted también puede hacerlas a www.idnp.cl. ¿Nos despedimos, pastor? Bien, gracias a Dios y gracias a ustedes por la paciencia que han tenido, todos los que llegaron al final del programa, ¿no? Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, no importa eso. Lo importante es escuchar y hablar, ¿cierto? No creemos que sabemos toda la verdad y aquí queremos también escuchar sus opiniones. Esa es la esperanza más grande de nosotros, de seguir abriendo diálogos con la gente para llegar a la verdad absoluta de Dios. El Dios de Padre bendiga. Que tengan una muy buena semana y nos encontramos el próximo sábado. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.